Muy buenas tardes y feliz sábado, queridos amigos y hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales de la Universidad Peruana Unión. Estamos muy contentos, la verdad, muy alegres de empezar un programa especial, la serie titulada El Fundamento Más Seguro, que es una iniciativa de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Estamos muy contentos porque hoy arrancamos en esta serie de 7 temas, ¿ok? Que durarán hasta inicios del mes de agosto, van a ser cada 15 días, así que por favor les pedimos, agenden por favor ahí en sus celulares la fecha, cada 2 semanas a esta misma hora empezaremos esta serie, El Fundamento Más Seguro. Y así damos inicio a este importante esfuerzo para acompañar a la Iglesia en el entendimiento de los eventos finales. Y tenemos el placer de empezar este primer programa con el tema ¿sabemos cuándo vendrá Jesús? Una pregunta que está en la mente de muchos y quizá con muchas dudas, con algunos temores, quizá por ahí, pero este es el punto de partida. Y queremos dar las gracias porque en esta ocasión nos acompaña el pastor Marcos Blanco, ¿ok? Él es gerente de redacción de ACES, de nuestra casa publicadora, y también es director de la revista Adventista para habla hispana de nuestra división. Apreciado Marcos, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Álvaro. Un gusto de estar con ustedes y con toda la audiencia y poder estudiar juntos la palabra de Dios. Muy bien. Y también nos acompaña en esta tarde el pastor Roy Graf. Él es docente, profesor de la Facultad de Teología en la UPU. Apreciado Roy, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos también. Es un gusto poder estar en este programa donde podamos estudiar algunos eventos de tipo profético, que creo que es un tema oportuno, mucha gente con deseos de aprender acerca de eso. Y gracias al pastor Álvaro también, que nos acompaña también en la conducción de este programa, que también es profesor de la Facultad de Teología aquí de la Universidad Peruana Unión, profesor de Antiguo Testamento y secretario académico de la facultad. Ok, muchas gracias, Roy. Y bueno, contarles algo interesante. Los tres que estamos hoy en esta ocasión coincidimos en los estudios doctorales en Ayas, Filipinas, así que es una alegría ver a mis amigos, aunque con Roy nos vemos todos los días a través del Zoom, pero con Marcos también compartimos 4 años en Ayas y fueron momentos muy alegres y bueno, una alegría de poder empezar. Muy bien. Vamos a arrancar con el tema. Seguramente ya nuestros amigos están esperando y quieren escuchar este asunto de la venida de Jesús y esos temas que a veces, esas ideas que a veces aparecen por ahí, ¿no? Entonces, les comento cómo va a ser la dinámica. Vamos a empezar, vamos a darle un tiempo a Marcos Blanco. Él tiene, por cierto, tiene un libro que se publicó hace poco que se titula ¿Podemos adelantar la segunda venida? Fue publicado por ACES. Así que no podemos tener un mejor expositor para este tema. Así que Marcos tendrá un aproximado de 20 minutos y luego de eso tendremos un breve espacio musical y volveremos para tener un diálogo muy ameno. Y si tienes preguntas, puedes seguirnos por el Facebook y puedes hacer tu pregunta y vamos a hacer todo lo posible para responder tus preguntas. Apreciado Marcos, el tiempo es contigo. Perfecto, bueno, muchas gracias y felicitaciones también por la iniciativa de tocar este tema, que creo que es muy, muy oportuno, como dijo Roy. Permítanme, como ellos fueron mis compañeros, yo lo voy a llamar como Álvaro y Roy de manera familiar, pero como bien dijo Roy, es muy interesante este tema porque en las circunstancias en las que nosotros estamos viviendo nos llevan inmediatamente a pensar en las profecías que hablan acerca de la segunda venida y de ese evento maravilloso que nosotros estamos de alguna manera esperando. Y
Creo que digamos, la actitud que nosotros tomamos ante las profecías de alguna manera tiene mucho que ver. Y yo quería hablar en primer lugar, en primera instancia, de cuáles son las diferentes actitudes que se ven dentro de los cristianos en general y podríamos decir dentro de nuestra iglesia, el contexto de nuestra iglesia también con respecto a las profecías del tiempo del fin y con respecto a la segunda venida en particular. Ya Jesús lo había indicado allí. Yo voy a pasar aquí alguna diapositiva. Ya Jesús había indicado que iba a haber diferentes actitudes con respecto a esa segunda venida que él ya les había anunciado. Recuerden allí Mateo 24, es uno de los sermones donde sus discípulos escucharon acerca de esa segunda venida. Muy poquitito tiempo después allí de ese sermón, él les volvió a repetir a los discípulos que no se preocupen, que no se turbe el corazón de ellos, sino que él iba a ir a preparar lugar y que iba a volver otra vez. Y esa segunda venida ha sido la esperanza de muchísimos de los cristianos a lo largo de la historia. Sin embargo, él también anunció de que esa segunda venida iba a ser recibida de diferentes maneras. Y una de las maneras es la que aparece allí, yo menciono como indiferencia materialista, una de las actitudes que nosotros podemos tomar con respecto a la segunda venida, o una de las actitudes que Jesús mencionó que en realidad se iban a dar en ese momento. Y él hace un paralelismo entre lo que sucedió con el diluvio en los días de Noé y lo que iba a suceder con la sociedad que iba a estar viviendo allí previo a la segunda venida. Y entonces dice, en esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. Y Jesús dice, de la misma manera, en la segunda venida para algunos los va a tomar de imprevisto. Confundidos con el materialismo y de alguna manera confundidos con las situaciones, distraídos por las cuestiones de este mundo, muchos iban a... previo a la segunda venida van a tener la actitud de vivir como si nada estuviera por pasar. Y vemos esa actitud incluso dentro de aquellos que se dicen adventistas, ¿no? Vivir como si nada estuviera por suceder. Hay otra actitud también relacionada con la indiferencia materialista, que es la de la actitud del siervo que es dejado a cuidar la casa y de repente empieza a golpear a sus consiervos. Esa es otra actitud. Ahora me acuerdo, en realidad no está dentro de estas tres que yo había mencionado, pero la menciono porque se relaciona con el tema que estamos haciendo. Dice Jesús allí en el Mateo, el capítulo 24, en los últimos versículos, habla de aquel siervo malo, que piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes. Y esto es interesante porque en la actualidad vemos a algunos de supuestos siervos que comienzan a atacar a otros consiervos solamente porque no ven las profecías como ellos lo ven, solamente porque no se comportan de la manera en que ellos ven, o porque toman alguna actitud o una interpretación de la Biblia distinta a la de ellos. La segunda actitud que me parece relevante al hablar acerca de la segunda venida tiene que ver con una espiritualización de esa segunda venida. Ya nuestros pioneros habían anunciado algo con respecto a este tema, ellos hablaban acerca de la espiritualización, pero tiene que ver con la idea, y muchos de ustedes han escuchado esta frase, bueno, en definitiva no importa si la segunda venida está cerca o lejos, lo importante es que yo esté preparado, porque la segunda venida puede ser para mí hoy a la tarde cuando salga y me atropelle un auto, por ejemplo. Si la muerte me encuentra en este momento, esa va a ser la segunda venida. Aparecen frases que parecen muy lindas, ¿no? Estamos a un latido de distancia de la segunda venida, en el sentido de que si nuestro corazón se detiene y nosotros morimos, esa es la segunda venida para nosotros. Y en cierta manera tiene razón, nosotros debemos estar siempre preparados. Pero la escatología personal no debe ser confundida con la escatología universal, y lo dejo allí de manera general. Jesús mismo habló de una escatología personal y de una escatología universal. Cuando habló, por ejemplo, allí en Lucas capítulo 12, del rico insensato, ese que se hace, que construye graneros más grandes y que no sabe dónde acumular riqueza, y de repente Jesús dice, bueno, insensato, porque ese mismo día él va a morir, y
¿va a estar preparado o no? Entonces ahí estaba hablando, dice, en realidad la escatología individual está correcta, pero esa escatología individual, la personal, la de que yo esté preparado, no invalida el ser consciente de los tiempos escatológicos y proféticos en los que nosotros vivimos. Porque eso, si nosotros nos sentamos solamente en que yo tengo que estar preparado, y si solamente en eso, olvidamos que nuestra iglesia y que la iglesia del tiempo del fin tiene una misión profética con un mensaje que dar para un tiempo específico que es el tiempo del fin. Y si nosotros nos centramos solamente en la escatología individual, perdemos de lado la escatología universal y perdemos de lado también la misión que se nos ha dado con un mensaje específico para este tiempo. Entonces me parece que esa es una de las tendencias también que estamos viendo. Y la tercera es la que vamos a ampliar un poquitito más ahora, que es la de lo que yo llamo sensacionalistas y calendaristas. Aquellos que interpretan las profecías a la luz de los diarios, aquellos que viven en una constante fervor sensacionalista, tratando de ver en cada movimiento, en cada palabra de cierto líder religioso o de ciertos líderes políticos y estar viendo cuestiones allí o no. Y los calendaristas, obviamente, que son aquellos que constantemente, una y otra vez, están volviendo a poner fechas para las... Y en ese sentido se relaciona el ¿cuándo realmente Jesús? Y las tendencias a colocar fechas yo las veo en ciertos movimientos que incluso dentro de nuestros tiempos aquí en Sudamérica nosotros podemos... Sí, queridos amigos, como ustedes saben, a veces la señal no es buena, así que vamos a esperar a que venga nuestro amigo Marcos. Él está seguramente en unos minutos más reconectándose, y ya vamos teniendo algunos amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Tenemos un saludo de nuestro amigo Sergio Becerra desde la UAP y nos dice: este tema es realmente importante. También nos saludan desde el ITSAE del Ecuador, y tenemos algunos amigos que nos están saludando. Estamos contentos que nos sigan. Mientras viene Marcos, Roy, ¿qué podríamos ir diciendo acerca de lo que ya de alguna manera comentó nuestro amigo Marcos? Bueno, la verdad es que creo que ha hecho una síntesis muy buena, ¿no? de el contexto de nuestra discusión, ¿no? Los diferentes enfoques que hay con respecto a cómo enfrentar o cómo, digamos, se plantean muchas veces las inquietudes con respecto al tema de la segunda venida, ¿no? Por un lado, el tema de la indiferencia materialista que él mencionaba, por otro lado, aquellos que de pronto dicen algo que en cierto modo es verdad, y bueno, estamos a un latido, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo, en cualquier momento viene, pero entonces es como que esa visión muy, muy personal, casi individualista, digamos, del asunto, hace que nos desentendamos un poco de los eventos de pronto proféticos que nosotros podemos observar y que están presentes sin duda en la Biblia, ¿verdad? Presentados por Cristo en los Evangelios, en Mateo 24, en Lucas 21, Marcos capítulo 13, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Especialmente el libro de Apocalipsis. También algunas otras informaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando él habla del hombre de pecado y lo que tiene que venir y lo que él tiene que hacer antes de que Cristo venga. Muy interesante eso. Y bueno, lo que mencionó allí al final, este interés por lo que él llama el calendarismo, ¿verdad? Ese interés por el calendario y la fecha precisa, que frecuentemente está combinado, aunque él mencionó allí los dos, pero los mencionó en un punto, seguramente porque frecuentemente están relacionados, es este punto del sensacionalismo, ¿verdad? He usado a veces esa expresión, el sensacionalismo profético, es decir, que cualquier cosa que pasa o que se anuncia en un diario
automáticamente dispara, ¿verdad?, una serie de especulaciones de tipo profética, y ya esto es el fin, y bueno, ya en cualquier momento va a ocurrir, que de pronto no estamos diciendo que estas cosas que de pronto vemos no apunten, en cierto modo, a estos, que no apunten hacia la segunda venida de Cristo, pero también es cierto que hay una secuencia de acontecimientos que se mencionan estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, si lo combinamos con Mateo 24, los paralelos, ¿verdad?, que tienen que cumplirse, ¿no? De hecho, nosotros estamos ahora, por ejemplo, pasando esta situación tremenda de la pandemia, que sin duda, digamos, no hay que ser muy genial para conectarlo de pronto con uno de los hechos que Cristo menciona en Lucas 21, que es el de pestes, ¿no?, que habían de ocurrir. Pero no es la única que ha ocurrido, incluso en tiempos relativamente recientes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la famosa pandemia que ocurrió en 1918, 1919, lo que se conoce como la fiebre española, y yo he tratado de encontrar algunos datos allí. Claro, por la época no es tan fácil, pero algunos dicen que puede haber costado la vida de entre 40, 50, y algunos hablan de hasta 100 millones de personas. Algo que nosotros nunca hemos visto, digamos, ¿no? Tengo la impresión de que el pastor Marcos está volviendo, así que tal Sí, vez ya está con podemos nosotros. dejarles que él termine Sí, que su continúe. exposición. No pudo completarla del todo, nos encantaría poder escuchar lo que él tiene, a ver si él está pudiendo conectar. Si es así, permitimos que él termine su exposición y entonces después seguimos, ¿sí?, con nuestra dinámica de discusión y debate. No sé si el pastor Marcos nos está pudiendo No, escuchar. sí, yo creo que está con nosotros. Marcos, por favor, dale. Sí, disculpen, no sé qué pasó, se desconectó mi computador, no sé si fue un problema de internet o lo que sea, pero bueno, continuamos entonces. Les decía que una de las tendencias era tratar de fijar una fecha relacionada con las declaraciones de Elena de White en relación con lo que son los 6.000 años de existencia de este mundo. Y entonces hablan del séptimo milenio y de que tratan de sacar una fecha relacionada desde el mundo de cuándo en relación con el nacimiento de Jesús, y entonces sacan allí, sin tener en cuenta que un estudio profundo de esas citas de Elena de White con respecto a los 6.000 años de existencia de este mundo son más bien aproximadas. Ella, por ejemplo, dijo en 1873 que habían más de 6.000 años de pecado en este mundo, y en 1913 dijo casi 6.000 años que han pasado ya. Entonces, obviamente, podríamos hacerlo mucho más, pero en realidad son cifras aproximadas que Elena de White dio, y en ningún momento quiso dar una fecha específica para la segunda venida. Hay otra tendencia en cuanto a colocar fechas que tiene que ver de la interpretación alegórica de las parábolas. Yo me sorprendí mucho de esta nueva tendencia porque hay quienes actualmente dicen que deberíamos volver a una profecía del fin. Ahora, imagínense que en este caso la imaginación es el límite. Lo que uno se puede imaginar interpretando una parábola, ellos lo sacan a partir de allí y normalmente tienden a llevar a poner fechas. Pero me parece que lo principal en la actualidad entre aquellos que están colocando fechas es un giro, aquellos que están haciendo un giro muy fuerte hacia el dispensacionalismo, interpretación futurista. Si ustedes recuerdan, hace muy poco estudiamos el libro de Daniel y sus profecías, y decía allí que la Iglesia Adventista no interpreta las profecías de manera preterista, es decir, que todas se ubican en el pasado o hasta la primera venida de Jesús, allí hasta, ni tampoco de manera futurista, todas en el futuro, sino de manera histórica, es decir, que las profecías de Daniel y de Apocalipsis, las que son profecías apocalípticas en sí, una tendencia muy fuerte. Ven
un doble cumplimiento de profecías apocalípticas, lo que es totalmente erróneo. La profecía apocalíptica justamente es apocalíptica porque se cumple en un momento de la historia específico. Y no tiene un doble cumplimiento. Entonces, eso es así. O hacen un uso indiscriminado del principio apotelesmático que menciona que una profecía clásica, aquellas que se dieron para Israel, pueden tener un doble o un triple cumplimiento en el futuro de manera indiscriminada. Entonces, cualquier profecía que se dio a Israel en el pasado puede tener una aplicación futura. También allí hay una cuestión, incluso hay algunos que van más allá todavía, y entonces haciendo uso de la idea de tipo y antitipo, y tratan de ver una profecía. Es muy peligrosa esta tendencia porque está coqueteando con una de las interpretaciones que surgió dentro de la teología católica para contrarrestar el historicismo bíblico. Y entonces hacer uso dentro de la Iglesia Adventista de este tipo de interpretaciones es muy serio y está llevando a muchos errores. Hay algunos que están poniendo una fecha para este año, para el año que viene, para el año siguiente, pero son los mismos que pusieron fechas para la segunda venida, para el año pasado, para hace 2 años, para hace 3 años y para hace 5 años. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la manera en la que nosotros llegamos a nuestras conclusiones, porque la profecía bíblica tiene principios de interpretación que se desprenden de la Biblia misma y que si no los seguimos correctamente podemos llegar a alguna equivocación. Rápidamente, algunas declaraciones con respecto a Elena de White acerca. Esto tiene que ver específicamente de, ¿podemos nosotros conocer el momento exacto de la segunda venida? Jesús lo que nos dio son señales. Y hoy estaba, recién cuando entré nuevamente, estaban hablando de una de esas señales acerca de pestes y pestilencias y hay otras señales en el ámbito social, otras señales en el ámbito religioso, en el ámbito político, y lo que sea, pero esas señales son de manera general. Jesús no dio una fecha, es más, cuando él mismo dijo que la fecha nadie la sabía. Es decir, que no estaba en el ser humano conocer esa fecha, pero una y otra vez surgen estos movimientos que vuelven a poner. ¿Qué dijo Elena de White con respecto a eso? Bueno, solamente algunas citas. Ella dijo allí en el libro Primeros Escritos que el Señor me mostró que el tiempo, es decir, las profecías de tiempo, no ha sido motivo de prueba desde 1844 y nunca más lo será. Vez tras vez se me ha molestado acerca de fijar fechas. Nunca va a ser tiempo o de venida de Cristo. Allí en Mensajes Selectos ella dice eso. Esto es muy fuerte porque no solamente habla de la segunda venida, sino que también habla de eventos relacionados previos a la segunda venida, el derramamiento del Espíritu Santo y otros. Entonces esto es muy importante también. Ella dice que en lugar de vivir, en vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas. Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo. Y esto es interesante porque dice, quienes caen en ese fervor de colocar fechas y de estar siempre allí con una excitación, los incapacita la misión que se nos ha dado para este tiempo. Ella también afirma, siempre habrá en la iglesia movimientos espurios de fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados. Y me gusta esta frase, aquellos que se lanzan a correr antes de que Dios mismo nos haya dado ese mensaje, el mensaje de salir hacia adelante, y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceso porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Y entonces ese es el resultado que dice Elena de White, cuando realmente desvía a las personas a través de colocar fechas, el resultado finalmente es confusión e incredulidad. Bueno, ¿saben? Pero esta tendencia tiene cierto arraigo y cierta en nuestro movimiento. Nuestro movimiento surgió colocando una fecha para la segunda venida.
allí en 1844 creían que Jesús iba a venir en ese momento. Claro, después ellos se dieron cuenta realmente de qué es lo que estaba sucediendo, podemos hablar de eso después, pero después de 1844 siguieron con esa tendencia de poner alguna cosa. Por ejemplo, luego del gran chasco del 22 de octubre de 1844, Jaime White pensó que el día de la expiación quizá era el año de la expiación. Si fuera así, entonces Cristo vendría el 22 de octubre de 1845. Parecía tener fundamento bíblico porque era el año del... Pero no, estaba, evidentemente, si estamos hablando en este momento, estaba equivocado. Después, ciertos adventistas que se sentían como el moderno Israel viajando por el desierto de este mundo para entrar en la Canaán celestial, sugirieron que deberían esperar 40 años para la segunda venida, así como el Israel, lo antiguo había esperado 40 años. A esto unieron las palabras y otra vez, aunque esta teoría parecería tener respaldo divino, fueron chasqueados. Alrededor de 1888 hubo un gran revivamiento entre los adventistas. Al mismo tiempo, un senador propuso una ley para establecer la ley dominical allí en los Estados Unidos. La existencia de un genuino revivamiento, unido a la posible promulgación de una ley dominical en el ámbito nacional, hizo que varios adventistas trazaran una línea de tiempo para la segunda venida. Pero el tiempo pasó y una vez hubo más que decepción. Durante la Primera Guerra Mundial, los turcos y los ingleses pelearon en el Valle de Megido. Y entonces ya lo interpretaron, bueno, es el cumplimiento de la gran batalla del Armagedón. Y otra vez allí colocaron fechas y el fervor pasó, pero Jesús no vino. En la década de 1950, varias personas empezaron a citar Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como Noé había predicado durante 120 años, sumaron esa cantidad al año 1844 y razonaron que Cristo vendría en 1964. Obviamente los cálculos no funcionaron. En los últimos tiempos, una de lo que ha pasado últimamente, para solo mencionar, podría citar cientos de ejemplos de estos. En los últimos tiempos alguien descubrió que 666 multiplicado por 3 era igual a 1998. Entonces Cristo vendría en 1998. Yo no sé cómo llegaron a esa conclusión, pero hay gente que les gusta las matemáticas y jugar con la multiplicación y la división y la adición y con las fechas históricas y lo que sea. Obviamente ninguno de ellos fue. Quería solamente dejar, además de estas actitudes hacia la segunda venida, mencionar que yo creo firmemente que las señales que Jesús dejó en Mateo 24 se están cumpliendo en este momento. Yo creo firmemente en eso. Y creo que la venida de Jesús está cerca. Sin embargo, aventurarnos a trazar fechas, a lanzar fechas, poner en excitación a la gente, quizás con buenas intenciones para llevarlos a un genuino revivamiento, lo único que trae, según Elena de White, finalmente, es confusión, porque la gente no sabe dónde está parada, y por el otro lado, la incredulidad. He visto mucha gente que parecía muy certera, muy firme en su fe, pero después de haber sido chasqueada, terminan no solamente abandonando la idea de la segunda venida, sino se alejan de la iglesia y caen en un estado de incredulidad general. Bueno, ese era más o menos el contexto de algunas ideas que quería dejar con respecto a este tema, y podemos discutir de alguna cosita que dije o de alguna otra pregunta que podrían tener los oyentes. Muy bien. Marcos, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bastante desafiante tratar de encapsular todo lo que has dicho. Y antes de continuar y entrar en el diálogo, tenemos saludos desde Chile. Roy Mayer está conectado, ustedes lo conocen, es un amigo nuestro también de AIES. Está Miguel Patiño también, hace un rato se conectó. Ya tengo ganas de conectarnos con ellos, está bonito. Saludos de Trujillo. Tenemos saludos de partes del Perú. Estamos muy contentos de poder reunirnos. También está Sergio, desde Chile, Sergio Celis. Están todos los que estudiaron teología sistemática. Me siento un poco solo aquí con el Antiguo Testamento. Pero bueno, esto de las fechas es muy interesante. Roy, quizá tengas alguna pregunta que ya te haya surgido, te haya llegado. Sí, quizá una de las cosas que primero me vino a la mente mientras Marcos hablaba, como Marcos dijo también, es fácil llamarnos por nombre porque así nos hemos llamado por un buen tiempo, sí. ¿Por qué, o cuál es tu parecer, ¿no, Marcos? ¿Por qué será que ha habido tantos intentos en nuestra historia de fijar fechas para la segunda venida de Cristo? Por lo que nos estás presentando, es un fenómeno que se ha repetido bastante
desde el siglo XIX hasta la actualidad. Nosotros podemos encontrar ejemplos bastante recientes o ejemplos que están, no sé si decir vigentes, en el sentido de que tienen una fecha puesta, digamos, adelante de nosotros. Y bueno, ¿por qué tanto interés en fijar fechas? Bueno, creo que eso tiene una razón bíblica y una razón histórica. La razón bíblica e histórica al mismo tiempo está relacionada con la idea de que la Iglesia Adventista, el movimiento adventista, como quizás ningún otro, ha podido apreciar la belleza y la precisión de las profecías bíblicas de tiempo que se han cumplido en el pasado. Y esto me parece que es algo interesante. Yo llamo a todo aquel que esté escuchando y yendo en este momento que pueda volver a revisar las profecías de tiempo, los 1260 días o años, otras profecías que aparecen allí en el libro de Daniel y de Apocalipsis. Tenemos una serie de eventos, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, también de Daniel 8:14. Es decir, tenemos una serie de profecías de tiempo que yo digo que hemos podido apreciar la belleza porque en realidad se ha cumplido de manera perfecta, con una precisión increíble, con eventos allí y con eventos profetizados miles de años antes. Entonces, creo que nosotros como movimiento hemos podido ver allí y nuestra fe está fundamental en la manera en que Dios ha cumplido. Ahora, algunos tratan de repetir ese mismo patrón de profecías que están en el pasado y tratan de proyectarla hacia el futuro. Y ahí me parece que está el problema, justamente porque, además de las declaraciones de Elena de White, donde dice que la profecía más larga de tiempo, la que abarca, la que llega más hacia nuestros días, termina en 1844 y después no hay una profecía de tiempo, ella lo deja bien en claro, pero más allá de esa declaración, tiene sentido en el hecho de que los eventos del tiempo del fin no se nos han dado con una idea de establecer fechas sobre ellos, no están relacionados con establecer fechas. Pero bueno, me parece que allí hay una razón fuerte por el hecho de que quizás no hay otro movimiento que haya apreciado tanto estas profecías. Creo que tiene una razón allí. Ahora, la idea de querer proyectarlo también en cierta medida es la idea de querer tener una certeza nosotros con respecto al futuro. Y ahí también me parece que hay una equivocación en el hecho de decir, bueno, yo realmente lo sé y se va a cumplir así, sé que va a ser con ese tiempo. Y a veces Dios puede sorprendernos, a veces no podemos comprender bien las profecías del tiempo futuro y es en estos momentos donde tenemos incertidumbre hacia el futuro, donde también debemos ejercer fe en las promesas divinas con respecto a ese mismo futuro. Bueno, gracias. Tenemos aquí, ya están llegando algunas preguntas desde México y en torno a la segunda venida de Jesús. Nos preguntan, un amigo nuestro, ¿cuál es su lectura de las acciones de Donald Trump fotografiándose en escenarios protestantes y católicos en esta semana y cómo podría tomarse esto frente a la segunda venida de Jesús? No sé si alguien de repente... No sé si Marcos quiere decir algo. Yo creo, miren, voy a decir algo que por ahí lo he dicho, pero con cierta cautela, ¿no? Conectándolo un poco con el escenario que nos toca vivir. Cuando empezó todo esto de la pandemia que todos estamos viendo y sufriendo, por ahí hasta me llegaron audios, ¿no?, de personas hablando de la pandemia, digamos, y conectándolo con el tema de la segunda venida. Indudablemente que es una cuestión muy importante, la estamos sufriendo todos de una manera muy global, más que alguna otra pandemia en el pasado. Solamente que algunos han visto esto quizás casi como que la antesala misma de la venida de Cristo. Hasta donde yo sepa, la Biblia no dice que el mundo va a terminar con una pandemia. Si bien es verdad que Lucas, capítulo 21, ¿verdad?, creo que mencionamos en algún momento anterior, menciona pestes. En algunas versiones aparece en Marcos, pero con seguridad está en Lucas, capítulo 21. Así que nosotros podemos de pronto decir, bueno, esto es indudablemente parte de este escenario profético. Pero yo creo que todavía más importante es lo que vemos que pasa en el mundo político y en el mundo
digamos, a nivel de la forma en que los acontecimientos mundiales se van dando a nivel de lo social, ¿no? Y ahí, bueno, se podría decir muchísimo. Quizá esta cuestión puntual de qué es lo que ha pasado con Donald Trump es algo que de pronto ha pasado ahora y habrá que evaluarlo, digamos, en una perspectiva de un poquitito más largo alcance. Jaime Huey solía decir que las profecías se entienden mejor cuando se cumplen. Yo creo que a poquito lo que nos presenta el libro de Apocalipsis se está cumpliendo, pero hay algunas cosas que todavía no se han cumplido plenamente, ¿no? De pronto yo prestaría mucha atención a lo que ha ocurrido en el pasado reciente con la visita, por ejemplo, de Francisco a Estados Unidos, su recepción en la Casa Blanca, en el Congreso, presentaciones en diferentes lugares, y si fuéramos un poco más atrás, pero no mucho, porque de la perspectiva histórica realmente estamos muy cerca, con los acontecimientos que se dieron durante la década de los 80, por ejemplo, con la caída del comunismo en los países de Europa del Este, donde hay una suerte de alianza de tipo política, ¿verdad?, entre Estados Unidos y el Vaticano, que de alguna manera favorecieron estas circunstancias. En ese sentido, claro, nosotros ahora estamos metidos en el tema de la pandemia y todo lo que vemos es pandemia, las noticias son sobre la pandemia, todo es sobre esto. Pero hay otros acontecimientos que pueden ser incluso más significativos desde el punto de vista profético que esto. Si lo comparamos a esto con la pandemia de la fiebre española de 1918-1919, la cantidad de muertos que produjo, más o menos uno puede sacar las cuentas, entre una de cada 40 y una de cada 25 personas en este planeta murió en esa época por ocasión de esa pandemia. De pronto, claro, como nosotros no lo vivimos, nos parece medio lejano, pero de pronto, si se quiere, fue mucho más significativa, y no es que Cristo vino en 1920, después de que pasó la pandemia. Hay una serie de cosas que las profecías, vamos a decirlo así, la secuencia profética que tenemos en el libro de Apocalipsis presenta y que se tienen que cumplir. Muchas de ellas se han cumplido, se están cumpliendo, pero todavía hay algunas que se tienen que cumplir y tenemos que prestar alerta a eso y no solamente a un hecho aislado puntual, ¿no? Bien, gracias, Roy. Solamente quería agregar quizás alguien que está mirando se está preguntando por qué Trump y el Papa, y bueno, solamente decir que las profecías de Apocalipsis capítulo 13 mencionan que el principal poder político del tiempo del fin se unirá con el principal poder religioso del tiempo, que en este caso es la Iglesia Católica. Entonces, por eso es que está esa idea de prestar atención qué es lo que pasa con Estados Unidos y el Vaticano o el Papa en este caso. Coincido que nos habla en primer lugar de lo verosímil que es esta profecía, digamos. De cuán cercano estamos del cumplimiento de estas profecías. Sin embargo, como dijo Roy, tenemos que tener mucha cautela en el sentido de no tomar cualquiera de los, sobre el fragor del momento, tomar cierta interpretación de lo que puede estar sucediendo. Yo recuerdo la misma visita a la que hizo alusión Roy, del Papa a la Casa Blanca. También se decía que en septiembre de ese año venía la segunda venida y se colocaron fechas y todo, y bueno, finalmente fue un movimiento importante que va colocando una pieza tras otra en ese gran rompecabezas de la profecía del tiempo del fin, pero que no son el cumplimiento definitivo. Yo sí me centraría más, por ejemplo, tal como dijo Roy, no tanto en la pandemia en sí, sino en los mecanismos sociales y políticos que de alguna manera se pudieron evidenciar de control de la población, de alguna manera de restringir, aislar a ciertos grupos que se los considera complicados, en este caso los infectados, pero podría ser cualquier otro grupo que se considere, por el bien de la sociedad, tratar de aislar o tratar de ejercer ciertos controles sobre ello. Me parece que ese mecanismo que se dio a nivel global, sin razones tan fuertes como, por ejemplo, una pandemia tan grande como la que fue, como bien dijo Roy, la de la gripe española, en la actualidad vimos una enfermedad que tiene un impacto, pero que no fue tan fuerte, pero que desplegó mecanismos globales de control social y de ejerción de poder de ciertos grupos dentro de los países que de alguna manera
hacen verosímil el escenario del tiempo del fin. Y creo que eso es algo también que nos deja los tiempos en que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Así es, así es. Justamente, Marcos, nos ha tocado, creo, a todos dar algunos temas en estos días y he tenido la misma impresión, ¿no? Esto más que anunciarnos que ya estamos en el umbral de que ya todo se va a acabar, nos enseña que esta sociedad es bastante frágil, ¿no? Y la forma como se ha controlado, claro, es una situación extrema, ¿no? A la sociedad es realmente impactante, ¿no? Hablar de una persecución como la Biblia presenta, hablar de los eventos finales como la Biblia lo presenta, parece medio así como que ciencia ficción, ¿no? Pero después de esto, nos metieron a todos en la casa, ¿no? Es interesante. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta. Nuestro amigo Hugo Capcha nos dice, ¿cómo poder entender o explicar esta expresión? Ni aún el Hijo del Hombre lo sabe, ya que estamos hablando un poquito de las fechas, y justo en ese contexto, nuestra hermana Maritza también nos dice, ¿y por qué es importante que como miembros de la Iglesia no prestemos atención a estas teorías mucho más en este contexto de pandemia? ¿Qué problema trae estar pensando mucho en fechas? Bien, solamente algo rapidito allí con respecto a la alusión al texto donde Jesús dice que ni los ángeles ni aún el Hijo del Hombre saben el momento de la segunda venida. Entonces alguien dice, bueno, pero ¿cómo Cristo no va a poder saberlo y todo? Obviamente él lo está mencionando, específicamente utiliza un título que está relacionado con su encarnación, que es Hijo del Hombre, digamos, para decir que desde el punto de vista de Cristo, dentro de su encarnación, él no tenía acceso a esa información, lo que no quiere decir que después cuando volvió otra vez a recuperar varios de esos poderes que dejó latente al encarnarse, no perdió nunca él su omnipotencia ni su omnipresencia, nunca la perdió, los dejó latente al encarnarse y volvió a recuperar ciertos de ellos, su omnipresencia no, porque sigue reteniendo, pero bueno, eso es cristología que en algún momento sigue reteniendo el cuerpo humano, entonces lo tiene allí, pero dentro de la perspectiva de él, dentro de su ministerio, de su encarnación, es el que él no lo sabía. Aquí hago un paréntesis muy breve, déjenmelo hacerlo porque está relacionado con el libro que escribí. El hecho de que Dios sepa el momento de la segunda venida no quiere decir de que el ser humano no pueda intervenir de alguna manera y ayudar a establecer esa fecha. Algunos creen que todo lo que Dios conoce anticipadamente, Él lo determina y confunden preconocimiento con predestinación. El hecho de que Dios conozca la fecha de la segunda venida no quiere decir de que Él solamente de manera unilateral haya decidido establecer esa fecha, sino que quizás haya dejado también cierta acción y participación a su iglesia. Pero eso lo dejo así como, si alguien quiere saber más acerca de ese tema, vaya podemos adelantar la segunda venida allí a editorialasis.com, pueden acceder al libro, también está en formato ebook, si uno lo quiere leer inmediatamente, como para dejarlo allí. Y con respecto a esta idea de que por qué es importante, yo creo que justamente por las consecuencias que Elena de White dice de que la idea de colocar fechas nos lleva a vivir de una manera enfervorizada, nos lleva a olvidar nuestra misión y nos lleva y el resultado final es la incredulidad. Creo que debemos estar centrados en mi preparación espiritual personal y en la misión que tenemos que dar en estos momentos, justo en estos momentos. Mientras yo esté sólidamente centrado en Cristo, si cultivo una intimidad con Él y me preocupo por proclamar su segunda venida, ya de hecho no debo preocuparme por estar preparado porque ya me estoy preparando de esa manera, digamos, ¿no? Ahora, si yo pongo fechas y asusto a algunos, mirá que ya se viene, mirá que está esto, mirá que se está por terminar el tiempo de la gracia, y si ya no haces esto, y si motivamos a la gente por una excitación de una fecha, por una excitación del temor, estamos haciéndolos llevar por una manera equivocada, que creo que es una de las razones por las que Cristo, Dios, no nos dio fechas, para que no nos dejemos llevar por una excitación o no nos dejemos llevar por una idea de, bueno, falta mucho todavía, no me preparo todavía. Ok, bueno. Tenemos una... Sí, Roy, creo que quieres decir algo. Sí, estaba bien, no, sí, bueno, muchas cosas, la verdad que el programa nos va a quedar corto, me parece. Hay una pregunta también que veo en Facebook de
Maritza Arana, perdón, esa es la que se estuvo comentando recién. Disculpen, hay una sobre Sergio. Roger. Esa no llegué todavía ahí, pero podemos mencionarla. Hay una de Sergio Ramírez también. A ver, la de Sergio Ramírez, léala, por favor. El espíritu de profecía enseña algo referente al nuevo orden mundial. Es decir, si Elena de White dice algo con respecto al nuevo orden mundial, dado que se mencionó un poco esto de los cambios a nivel político y social, seguramente esto, de ahí viene un poco la pregunta, ¿no? Esa pregunta es muy interesante. Vamos a tener un programa acerca de eso, pero igual, Marcos, puedes decir algo acerca de eso para que nos dejes algo de carne en el asador, ¿no? Bien, creo que ella, a ver, depende qué es lo que se entienda por nuevo orden mundial, y esa es lo que nosotros podíamos mostrar. Ella menciona que en el tiempo del fin va a haber una alianza entre el liderazgo religioso, entre la potencia religiosa, el liderazgo mundial polítiel ella lo menciona y lo define específicamente como Estados Unidos, que es el cordero que habla como dragón en el tiempo del fin, y también menciona aquí y allá ciertos mecanismos u organismos que van a dar soporte a esa alianza. Ahora, ella no se explaya demasiado con respecto a eso. Y acá quiero dejar una señal de alerta. Cuidado, están las profecías de Daniel y Apocalipsis capítulo 13, capítulo 14, enfatizan mucho más los tiempos en los que estamos viviendo. El libro El conflicto de los siglos nos da un panorama más amplio todavía con respecto a estos, pero hay quienes quieren ir más en detalle que el conflicto de los siglos otra vez, y empiezan a ver conspiraciones, quiénes van a ser personajes principales, y entonces empiezan a aparecer los masones, empiezan a aparecer los y otros grupos, y ¿cómo? Los Illuminatis. Los Illuminatis, entonces empiezan con todas unas teorías conspiracionistas que tienen cierta base, bueno, una conspiración, la idea es que tiene cierta base en la realidad y un montón de hechos que son imposibles de comprobar. Esa es la idea de conspiración, de teorías conspiracionistas. Tienen cierta base en la realidad, pero un montón de hechos que son imposibles de... Elena de White menciona una alianza en el tiempo del fin, pero no se dedica específicamente a demostrar los mecanismos ni a detallar específicamente qué actores estarán detrás más de estos dos grandes que hemos mencionado. Entonces, ella lo menciona de manera general, pero cuidado con tratar de desgranar y de ver y de seguir aquí y allá y estas teorías conspiracionistas, ¿no? Donde los poderes económicos y ciertos movimientos de lobistas son los que están detrás y allí, y terminamos sacando el foco de la profecía que es Cristo, derivándolo a cuán inteligentes y capaces somos nosotros que podemos descubrir todas las triquiñuelas de Satanás y de todo eso, ¿no? Así es. Quizá algo que sería bueno decir, porque tal vez no nos queda mucho tiempo, hay muchas preguntas. Como el programa vamos a retomar este programa y vamos a discutir otros eventos o cuestiones proféticas, ¿verdad? Los invitamos a aquellos que están de pronto enviando sus preguntas a acompañarnos en los sucesivos programas. Alguien ha preguntado justamente por el libro y cómo se llama. El libro lo tengo aquí en mis manos, ¿sí? Se llama Podemos adelantar la segunda venida de Cristo, por Marcos Blanco, nuestro invitado el día de hoy, y está publicado por ACES. Pastor Marcos ha mencionado que está disponible también de manera de ebook, o sea, de manera digital, o sea que no necesitamos esperar hasta que termine la pandemia para poder adquirirlo. Si alguna persona está interesada, seguramente puede hacerlo, ¿no? Así que, bueno, pues los invitamos a hacerlo de pronto. Creo que es un momento oportuno y más de uno va a tener un poco más de tiempo para leer ahora que lo que solía tener antes. Así es. La verdad, Marcos, muchas gracias. El tiempo nos ha quedado realmente corto porque quisiéramos seguir conversando. Y solamente un último comentario interesante, una pregunta de nuestro amigo Ángel Espinosa. Dice, ¿cómo podemos nosotros enfrentar el desafío de cómo otras denominaciones interpretan la segunda venida de Jesús? Tenemos
gente protestante, evangélicos, dominicales y de todo tipo, ¿no? de denominaciones religiosas. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro mensaje sea relevante en medio de una plétora de perspectivas ahí de todo tipo? Bueno, quiero decirles que la solución no es otra que la que tuvieron nuestros pioneros también. No hay otra, que es conocer de arriba para abajo y de adentro para afuera las profecías bíblicas, estudiando la Biblia. Nuestros pioneros llegaron a ser eruditos bíblicos sin tener un doctorado en teología, sin haber hecho una licenciatura en teología siquiera, pero estudiaron profundamente la Biblia y estudiaron las profecías bíblicas y se dieron cuenta de que la Biblia en sí tiene una coherencia interna, que las profecías bíblicas están interrelacionadas y que la Biblia misma nos da la clave para interpretar esas profecías. Es una cadena de verdades que giran alrededor de ciertas verdades fundamentales. Entonces, entender esa dinámica interna de la Biblia es la que nos va a llevar a estar preparados. Por otro lado, una vez hecho eso, porque algunos se saltan este paso, yo podría invitarlos a que estudien, por ejemplo, cuáles son los principios de interpretación que siguen otras iglesias y para poder encasillar de dónde venimos. O sea, cuando nos hablan del rapto secreto, ¿de dónde viene esa idea? ¿Por qué se llega a esa conclusión? Bueno, si nosotros sabemos que viene de una interpretación futurista, dispensacionalista, y sabemos clasificarlo de cómo surgió y por dónde venimos, podemos llegar a saber qué profecías enfatizar para hacerles ver y descubrir de que en realidad las profecías bíblicas se han ido cumpliendo a lo largo de toda la historia y que también tienen una aplicación para el futuro, pero que hay muchas de esas profecías que ellos dan para el futuro que ya se han cumplido. Entonces, podemos entender e interpretar ciertas ideas después y de ver cuáles son los grandes sistemas de interpretación, pero no antes de estudiar la Biblia. Yo los invito a que estudien la Biblia, que estudien las profecías, a que podamos ser sólidamente firmes en eso y después sí salir a dar y después sí leer un poquitito para saber que cuando estamos hablando con un bautista, cuando estamos hablando con un pentecostal, cuando estamos hablando con un católico, cuando estamos hablando con un ateo, cuando estamos hablando, ¿qué idea tienen acerca del futuro? ¿Qué idea tienen acerca de las profecías del fin? Entonces, de esa manera poder ser más eficientes, pero siempre teniendo en cuenta esto. Nosotros no queremos ganar una discusión. Nosotros no queremos solamente discutir ideas o interpretación. Lo que queremos hacer es cumplir nuestra misión de alertar a un mundo de que Cristo está viniendo pronto. Esa es mi certeza hoy. Cristo viene pronto y se nos llama a nuestro pueblo a predicar la totalidad del mensaje de los 3 ángeles en este tiempo del fin. Que Dios nos bendiga para que podamos estudiar las profecías, tener la certeza de que Cristo está viniendo y de que cumplamos esa misión del mensaje que tenemos que proclamar para este tiempo, de estar preparados para esa segunda venida. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. Sí, la verdad que el tiempo nos ha quedado corto. Están llegando muchas preguntas ahora, pero lamentablemente tenemos que cortar. Sin embargo, en 2 sábados tendremos el siguiente programa de nuestra serie, el más firme fundamento. Así que los esperamos. Gracias, Marcos. Gracias, Roy. Y Cristo viene pronto. El Señor Jesús anhela que nosotros nos preparemos sin estar pensando en las fechas, sino en su pronta venida para cumplir, mientras esperamos, su misión. Que Dios los bendiga y muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en 2 semanas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Fue escrita por 40 autores, entre ellos agricultores, pescadores y reyes poderosos. Tomó 1600 años terminar de escribirla. Fue traducida en más de 1500 idiomas y dialectos. Fue prohibida y causa de persecución, pero aún así permaneció. Su contenido abarca la historia por detrás de toda historia. Entre los libros más vendidos es el primero. Trae paz a algunos y miedo a otros. Es la voz del creador de la vida. Transformó y aún transforma las vidas de pobres, ricos, famosos y desconocidos. Hoy también puede transformar la tuya.
escrita por hombres, inspirada por Dios.